Hola, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Mercedes de Lorenzi. Junto a mí está Eleonora Lazala. Ambas somos psicopedagogas. Queremos agradecer primeramente a la Universidad del Comahue, el Departamento de Psicopedagogía, a Mónica Amado por darnos este espacio, sobre todo para poder visualizar esta problemática que tanto nos convoca a todos, pero sobre todo a las psicopedagogas. Así que si les parece, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. A ver, ¿se ve bien? Acá está. Bueno, la temática de hoy es dificultades específicas de aprendizaje, dislexias y otras DEAs. Eleonora es psicopedagoga, egresada del CAES, se egresó en 1985. Yo soy egresada de la Universidad de El Salvador en el 1993. Como verán, hace mucho tiempo que estamos transitando nuestro aprendizaje, nuestra formación y nuestras prácticas. A lo largo de todos estos tiempos, lógicamente fuimos aprendiendo no solo de los marcos teóricos y conceptuales, sino sobre todo de nuestros pacientes o nuestros alumnos. Ambas incidimos en diferentes campos, tanto en espacios educativos como en espacios de salud, pero hoy juntas, hace un tiempo, estamos trabajando, tratando de poner en forma y visibilizar este malestar que lamentablemente hay un porcentaje muy chico, muy grande, perdón, de alumnos que no están accediendo a transitar su escolaridad sin tantos costos. Es por eso que desde hace como 3, 4 años, ¿no, Elio? Nos juntamos desde una asociación que nos convoca, porque había mucho en juego, ¿sí? Sobre todo DIFAM, que es Dislexia y Familia, que desde España nos nuclea a muchos países, nos hace unir este esfuerzo y esta visibilidad para que podamos acceder a que estos chicos sean los de la derecha y no los de la izquierda. DIFAM está en la Argentina, hoy por hoy hay muchas provincias que los conforman. Ya al final de nuestro encuentro vamos a poder hablar específicamente de cómo las acciones que como psicopedagoga, tanto Eleonora como yo, y un montón de otras psicopedagogas, y un montón de padres, y un montón de pediatras, de docentes, y de alumnos, pudieron de alguna manera formar parte de esta gran comunidad y familia que es DIFAM. La historia de la educación, ustedes saben, que empezó desde la educación especial, ¿sí? Desde 1988 se fue entendiendo que teníamos que ir cambiando estas expectativas para que no haya ningún alumno que quedara fuera. Lo primero que se pensó es que la educación tenía que acceder a un enfoque de diversidad. Y es por eso que hoy por hoy nos nuclea un concepto que ya no es la integración escolar, sino la inclusión educativa. Desde ahí nos gustaría comenzar esta presentación. Nosotros tenemos una ley, todos la conocen, que es la Ley de Educación Nacional, que en su primer capítulo plantea que la expectativa es que todos accedamos a la educación, no solo como antes las personas que estaban en escuelas especiales, incluidas en escuelas comunes, sino hoy por hoy se plantea que hay que levantar las barreras para el aprendizaje, para la participación, para que las prácticas se lleven al aula y hoy por hoy absolutamente todos tengamos derechos para aprender. Brindando oportunidades, brindando un diseño curricular abierto y flexible, y donde no haya absolutamente nadie que se sienta fuera de la escuela.
La inclusión, como dice Tony Good, no tiene que ver solo con el acceso a alumnos y alumnos con discapacidad a la escuela común, sino con eliminar y minimizar estas barreras, para que todos de alguna manera no sientan este límite de aprender, que todos se sientan partes y puedan sobre todo, y esto es un agregado de la experiencia tanto de Elio como mía, todos puedan aprender sin tanto costo. Por eso la educación inclusiva, y nos gusta esta imagen, que es reciente, que tiene que ver con un cuadernillo del Ministerio Ministerio de Educación de la Nación, es un cuadernillo que es accesible, que todos pueden bajar de la página, donde en esta imagen, no sé si ven, no solamente están los alumnos con necesidades educativas especiales, sino están todos los alumnos que tienen de repente necesidades educativas de apoyos a la educación, que cuando estamos pensando eso, pensamos, a ver si me sale, apoyos a nivel que no son intrínsecos, sino étnicos, apoyos de alumnos que de alguna manera tienen que ver con diferentes estilos, tiempos, formas, personas que de alguna manera tienen altas capacidades y les es muy fácil aprender a leer, a otros que le puede llegar a ser muy fácil aprender todo lo que tenga que ver con lo numérico, pero sobre todo es entender que cuando hablamos de inclusión no estamos hablando solo de personas con discapacidad, ¿sí? No estamos pensando solo en personas que tengan una discapacidad sensorial, una discapacidad motora, una discapacidad mental. Estamos hablando de todos, absolutamente todos. Por consiguiente, a ver si me sale, perdón, me hice la canchera, ahora vuelvo al control remoto. Los valores que hoy y siempre queremos difundir para una escuela justa y una escuela que de alguna manera esté preparado para la inclusión es esto: la igualdad, los derechos, la participación, la posibilidad de una diversidad de aprendizajes, es decir, todos tenemos necesidades que nos enseñen, pero tenemos diferentes maneras de aprender. Todos somos diversos, todos tenemos una comunidad, tenemos diferentes orígenes, diferentes creencias, todos tenemos la necesidad de recibir compasión, necesitar diferentes tiempos, y sobre todo tener un clima de confianza y de calma para poder acceder a aprender. Perdón. La respuesta educativa a la diversidad es tal vez el reto más importante y difícil que se enfrenta en la actualidad a la escuela. Esta situación obliga a cambios radicales. Si lo que generalmente se pretende es que todos los alumnos, sin ningún tipo de discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de sus capacidades personales, sociales e intelectuales. Estamos convencidos que las aulas son heterogéneas. Y no es un problema la heterogeneidad. El problema es que a veces la escuela o nosotros como profesionales no estamos capacitados, informados, y sobre todo no tenemos la flexibilidad de creencias para acceder a esta maravilla de la diversidad. Para avanzar en nuestra ley, que ya tiene 14 años, tenemos que sobre todo preguntarnos nosotros, en primera persona, si podemos acceder a lo heterogéneo y a lo diverso. Por eso tenemos que acceder a lo primero, que son las prácticas. Las prácticas, tanto de Leonora como mía, fueron muy diversas. Ya les contamos que tenemos entre 30 y 27 años de diversas prácticas como profesionales en la psicopedagogía, convencidas que nuestra incidencia es potenciar los aprendizajes. Pero lógicamente lo que nos pasó hace 20 años atrás no puede ser lo mismo a lo que nos pasa ahora.
Hace 15 años que nuestras prácticas fueron teniendo otro marco teórico, otra manera de abordar, otra manera de entender las herramientas, las incidencias y sobre todo la formación y la complejidad de los equipos. Esto nos llevó claramente a entender que había que tener acciones diferentes para las políticas y que las culturas que se nos estaban presentando hoy por hoy nos hacían preguntas, prácticas y continuas modificaciones en nuestros quehaceres. Por eso, a ver, perdón, volví. Hoy queremos hablar de las DEAs. Cuando hablamos de las DEAs, la dificultad específica de aprendizaje más prevalente tiene que ver con la lectura. Esta es una definición del programa de la residencia que tenemos como psicopedagoga, tanto Helio como yo pasamos por esta instancia de práctica y de aprendizaje, y cuando define qué significa leer, la lectura es un proceso complejo, singular, interrelacional, donde las personas incorporan, elaboran, recrean o producen información como parte de un contexto social y cultural. Cada sujeto construye sus aprendizajes y utiliza sus herramientas cognitivas, afectivas, sus hipótesis previas, sus experiencias, su inserción social, cultural, histórica, su estilo singular y cultural de pensar y aprender. Ahora, los alumnos, los pacientes que nosotros tenemos, no se le abre este abanico maravilloso cuando leen, escriben o tienen que enfrentarse a cálculos matemáticos. El costo del aprendizaje termina siendo sumamente alto. Es un sufrimiento que dura horas, días, semanas, años. Trayectorias educativas donde hay chicos que o repiten, o desertan, o abandonan la escuela. Dado que todo esto no se les abre, creemos que si para pensar en una persona que tiene una discapacidad o una desigualdad en las oportunidades sensoriales, se le da los apoyos necesarios, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, a mí, sacarme los anteojos y querer seguir haciendo esta presentación. Nadie me pediría a mí que mueva el mouse con la mano izquierda siendo diestra, o a una persona que tiene hipoacusia sacarle el audífono, o una persona sorda no tener sus implantes, una persona ciega no acceder a través del braille, a una persona con discapacidad motora sacarle sus ayudas. ¿Por qué creemos que darle apoyos, adaptaciones de accesos a una persona que le cuesta leer, escribir o resolver cálculos matemáticos es un privilegio? Esta es una pregunta que nos hacemos y les hacemos. Por eso, antes de pasarle la palabra a Eleonora, queríamos compartir de manera lúdica un cuentito muy breve que nos hace pensar en nuestras prácticas. Un día, un mono venía saltando por la selva, muy contento, y de repente vio a un pez que estaba nadando en el arroyo. Rápidamente dijo: ¡Uy, pobrecito! Lo voy a salvar, se está ahogando. Lo sacó y lo abrazó fuertemente. Al abrazarlo, se dio cuenta que ya no respiraba y pensó: ¡Uy, llegué tarde! Creo que esta es la sensación que durante mucho tiempo tuvimos, tanto Eleonora como yo, cada vez que interveníamos. En nuestras prácticas, más allá de nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestras ganas de que estos chicos
que les costaba tanto leer, escribir o resolver situaciones matemáticas pudieran sentirse a gusto y no tener tanta frustración y costo emocional para aprender, no lo lográbamos. Sin darnos cuenta, estábamos vulnerando sus derechos, ¿sí? Derechos a aprender de una manera diferente. Aprender en el ámbito que ellos se sentían cómodos, con las herramientas que se sentían cómodos. Por eso creemos que esta oportunidad que nos da la universidad de dar información, de creer que de la única manera que podemos tener este marco es con el conocimiento y no con el desconocimiento, nos permite a todos y a todos aprender. Y así cumplir con nuestro rol como psicopedagoga, que es potenciar los aprendizajes. Si les parece, paso a Eleonora. ¿Te escuchamos, Elion? ¿Te parece? Vos dejás de presentar ahora. Muchas gracias. Vuelvo a reiterar las gracias por la invitación y comenzaría yo la presentación entonces desde el punto que dejó Mechi. ¿Se ve bien, Mechi, o estoy muy oscura? Perfecta. Bueno, muy bien. Mechi terminó, ¿no es cierto?, en el cuento y contando cómo nos pasó a lo largo de nuestra práctica profesional acercarnos mucho a este tipo de dificultad, que son las específicas del aprendizaje, las DEA, ¿sí? Y por qué nos acercamos a ellas, ¿no? Porque veíamos esta situación donde el aprendizaje parecía un ahogo en vez de algo que fluía y que hacía sentir bien a la persona con sus logros. Y a mí me gustaba empezar como un poco para distender con este chiste, ¿no? Es que soy disléxico, disléxico, y finalmente termina Liniers preguntando, bueno, ¿quién fue el gracioso que le puso el nombre a este trastorno, ¿no? Que ya es un trastorno como difícil o una dificultad con un nombre difícil de pronunciar muchas veces, dislexia. ¿Y por qué dislexia? ¿Por qué elegimos la dislexia entre todas las DEA? El tronco es común a todas, pero la dislexia es la dificultad específica del aprendizaje más frecuente en las aulas y más frecuente en el motivo de consulta para nosotras las psicopedagogas, ¿no es cierto, Mechi? Que recibimos un alto porcentaje de motivos de consulta relacionados con la lectura. Después vamos a ver si esas consultas se transforman en una dislexia o si confirma un diagnóstico o si son otras las razones por las cuales ese niño, niña, adolescente, joven e incluso adultos, muchos últimamente, que nos están consultando. Nosotros entendemos el aprendizaje como un fenómeno biopsicosocial, en donde hay dos aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Como mostraba antes Mechi, o como decía antes Mechi, hay una enorme diversidad de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, de formas de aprender. La lectura es un aprendizaje, es algo que debe ser enseñado y que nosotros tenemos que aprender. Y hay tantos estilos como colores o combinaciones de café, en estas tazas podemos observar e incluso más. Entonces, cada vez que hablemos de aprendizaje de la lectura, en esta charla en particular, vamos a tener en cuenta eso, las diferencias de contextos sociales, de personalidad, de estilos, de familia que tiene cada uno de las personas que nos consultan o de las personas o los alumnos que aprenden con nosotros. Y ahí digo otra palabra y otro espacio que no puede dejarse de tener en cuenta, que es el espacio de la escuela, ¿no es cierto? Si hablamos de lectura, hablamos de escuela, no podemos dejarla de lado en este aprendizaje. Entonces, la lectura tiene 4 aspectos, como dice Silvia de Fiorzi-Toler, muy importantes, además de ser muy diversa y darse en la escuela. Es un proceso constructivo, es un proceso estratégico, es un proceso afectivo que debe ser tenido en cuenta de esta manera. El sujeto debe
tener una actitud activa hacia la lectura. Un sujeto pasivo en ningún aspecto aprende, y menos aprende a leer. Debe ser construido desde lo simple a lo más complejo, pasando por diferentes momentos en el aprendizaje de esa lectura. Y debe poner en juego diferentes estrategias y habilidades para leer con eficacia y eficiencia, y luego, en los grados superiores, después de haber aprendido y haber recibido una correcta enseñanza, debe también poner en juego estas estrategias para los procesos superiores, que son los procesos de comprensión lectora. Y por último, y como ya venimos diciendo, y Mechi decía desde el comienzo de esta charla, pensamos que la emoción, la afectividad, es el timón de nuestros aprendizajes. Nuestro aprendizaje es regulado por nuestras emociones. Por lo tanto, la lectura no escapa a este timón, a este deseo de aprender y a esta motivación por el objeto de aprendizaje. Vamos a ver qué pasa cuando esa motivación decae tanto que yo decido abandonar ese aprendizaje porque me está costando tanto y estoy sintiéndome tan ahogado que prefiero evitarlo. Lo mismo sucede con la escritura y lo mismo sucede con el cálculo. Nosotros siempre queremos hablar de la lectura como un proceso que además es neurobiológico, ¿no es cierto? La ciencia nos dice esto, las investigaciones nos informan acerca de esto, y no es una creencia. Ay, perdón, justo hubo mucho ruido en la calle y por ahí se escuchó poco. Es decir, nos basamos en la evidencia científica y en las teorías de la psicología cognitiva y de las neurociencias de los últimos años, que es lo nuevo, lo novedoso y lo que está probado científicamente. Y tenemos que saber que para cualquier lector, no para el lector disléxico, nuestro cerebro, nuestro cerebro no vino diseñado para la lectura. Es decir, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Zonas que antes se dedicaban a detectar objetos, zonas visuales de la parte occipital del cerebro, a partir de la invención de la escritura, que es una invención relativamente de hace pocos años en comparación con lo que fue la evolución del hombre, alrededor de hace 5.000 años nosotros los seres humanos inventamos la escritura, se produce lo que Stanislas Dehaene, matemático francés e investigador francés, nos dice que fue un reciclado neuronal, es decir, zonas neurales del cerebro que estaban dedicadas al reconocimiento de objetos comienzan a especializarse en el reconocimiento de letras, zonas en estas áreas del cerebro que se ven en la imagen. Perdón que voy a agarrar el mouse. Entonces, esta zona, los investigadores y especialmente este autor, Stanislas Dehaene, vuelvo a repetir su nombre, lo llaman la caja de las letras. Y esta caja, este área del cerebro responde automáticamente a la palabra escrita. Y está ubicada en la misma zona cerebral, en el mismo área cerebral, para todos los lectores del mundo. Entonces, acá se ve más grande la imagen. Este es Stanislas Dehaene, espero que lo vean y que nosotros no tapemos con nuestras imágenes la foto, que nos muestra en distintos córtex del cerebro donde se produce este reciclado neuronal, que es la zona donde yo reconozco caras, diferentes objetos y las letras y luego las palabras. Y ahora les voy a mostrar una imagen de qué es lo que sucede en el cerebro del lector cuando se presentan las palabras a partir de este nuevo reciclado o nueva funcionalidad que adquirió el cerebro. Yo veo la palabra perro, se activan esta zona de la caja de letras que mencionábamos antes, es el primer input de una palabra visual, y luego en la zona, esto se da en la zona occipital izquierda del cerebro, que es el encargado del procesamiento del lenguaje, y luego en las zonas temporoparietal izquierda se da todo lo que es acceso a la pronunciación, la articulación y sobre todo
al significado, a los aspectos semánticos. Todos estos sistemas se activan en milisegundos, casi simultáneamente, para llegar a la idea de lo que es un perro, de la imagen que yo tengo guardada sobre este animal, al que arbitrariamente le pusimos el nombre perro a lo largo del desarrollo humano, y le adjudicamos a su nombre estos caracteres, estos grafemas que son las letras, y que se combinan de una manera muy particular para poder decir cuando leemos que dice perro y no otra palabra. Entonces es, como ven en la diapositiva, muy simultáneo el procesamiento. Y ahora vamos a ver un pequeño video muy cortito de cómo, que está hecho o mostrado un poco más lento de lo que sucede en la realidad, de cómo el cerebro se activa en el momento de la lectura. Es decir, ustedes van a ver aquí lo que vieron en las imágenes animadas. Se va a iluminar la zona esta de la caja de letras y luego la zona temporoparietal izquierda. Esto sucede con una rapidez enorme en milisegundos. Acá está como lentizado, como les decía, ralentizado y además repetido, ¿no? Pero cada vez que el cerebro lee, sucede esto. ¿Qué pasa con aquellas personas donde, como a veces nos gustó poner algunas de las charlas que hemos dado, el rompecabezas de la dislexia, ¿no? ¿Cómo se arma esto en esta particularidad tan especial? Para ello vamos a buscar la definición que más consenso tiene entre los científicos y entre los investigadores, que es la definición de la Asociación Internacional de Dislexia, que nos dice que es un trastorno o una dificultad, mejor dicho, específica para aprender de base neurobiológica, que se caracteriza por ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros observamos en la clínica, en la práctica? Dificultades en la precisión y la fluidez, al leer, al reconocer palabras, y también falta en la habilidad lectora y en la decodificación verbal. Estas dificultades son el resultado de déficits en el procesamiento fonológico, es decir, del lenguaje, es decir, en la adecuada combinación de las reglas de correspondencia entre los grafemas y los fonemas para la escritura y los fonemas y los grafemas para la lectura. Es una situación frecuentemente inesperada en relación con otras habilidades de esa persona, que le va muy bien en un montón de áreas, menos en esta específica de la lectura. Y como consecuencias secundarias puede traer problemas en la comprensión lectora, reducción de la práctica de la lectura, y esto puede limitar el vocabulario y también el aprendizaje en general, porque ustedes saben que la lectura, que los aprendizajes desde cuarto grado en adelante se apoyan mucho en las habilidades lectoras y en la posibilidad de saber leer de una persona que debe dedicar otros recursos cognitivos a la comprensión o a la resolución de problemas de matemática más complejos. Entonces, toda esta primera parte del aprendizaje de la lectura debe estar automatizado para que la persona pueda comprender y manipular las distintas variables, por ejemplo, de un problema de matemática con fluidez. También sabemos que cuando las dificultades específicas del aprendizaje son ignoradas, tenemos como resultado, son iguales al fracaso escolar y también en muchísimos sectores, lamentablemente, al abandono de la escuela y sin lugar a dudas a la baja autoestima. Esto no se discute ya tampoco en el mundo, esto sucede, no es una creencia, es una realidad. Y por último, para ir cerrando un área, no estamos terminando y no dar tanta información importante, queremos hacer hincapié sobre todo en las emociones, ¿no?, que acompañan a este trastorno, en las dificultades que se le presentan a las personas cuando este funcionamiento del cerebro se
se presenta como disfuncional, porque la dislexia o las DEA no son discapacidades, no son enfermedades, ni tampoco son patologías, pero cuando no están atendidas desde sus orígenes, presentan esto que vamos a ver ahora relacionado con las emociones. En primer lugar, en el aula, chicos con dolores de cabeza, dolores de panza, vómitos, anginas repetidas, resfríos, negativa ir a la escuela, que llamativamente aumentan durante las evaluaciones y disminuyen durante los periodos de descanso, los fines de semana y las vacaciones. ¿Qué significa que la dislexia es neurobiológica? Es que alrededor, y hereditaria, que tiene una base genética, y es que alrededor del 50% de niños que tienen padre, madre, hermanos o hermanas con dislexia, tienen un alto porcentaje de también padecerla. Se están identificando en este momento varios genes que tienen que ver con la dislexia, pero no es un solo gen, sino es la interacción de múltiples genes. Como decía antes, actualmente hay alrededor de 20 genes asociados. La Asociación Internacional de Dislexia nos comparte esta imagen tan simpática del árbol genealógico, en donde vemos que claramente cuando algún miembro de la familia empieza a demostrar síntomas de este problema, buscando en ese árbol siempre hay alguien que la ha padecido de la rama familiar. Y por último, resaltar aquí este aspecto de la mayor prevalencia en varones que en mujeres, que ya está totalmente descartado también. Es erróneo pensar que hay más varones que mujeres con dislexia, lo que pasa es que muchas veces en las aulas los varones se hacen notar un poco más que las mujeres debido a que son como más inquietos o más disruptivos en su conducta, cuando hay algo del aprendizaje que no les está saliendo bien. La manera de mostrarlo es quizás portándose mal, entonces muchas veces son derivados antes que las niñas a consulta. En las chiquitas lo que a veces se observa es mayor timidez, se ponen como introvertidas, soñadoras y parecen distraídas, pero lo que les está pasando es que lo que la maestra está enseñando o lo que sus compañeros están haciendo con mucha fluidez y sin esfuerzo, a ellos les está costando más. Entonces, acá algo, Michi, pasó, que se nos han mezclado las diapositivas y volvemos a pasarlas, ¿no? No importa, lo salteamos, pero la dislexia, entonces volvemos a otra definición sencilla de Sally Shaywitz, que nos dice que es inesperada en relación con la cognición de ese sujeto, con la motivación que tiene esa persona, y también es independiente de la educación que recibió. Es decir, perdón, esto es al contrario, no es independiente de la educación que recibió, sino que habiendo recibido una educación adecuada, habiendo tenido la oportunidad de ir a la escuela y de haberle enseñado las letras, sus sonidos y cómo se combinan entre sí, ese chiquito o esa niña no aprenden como sus compañeros. Es decir, no es ajeno a la educación que recibió, sino que debe haber recibido una educación de calidad, donde se enseñe a leer y a escribir. Y el último punto que también quiero resaltar es que las dificultades de tipo disléxico en la lectura o las dificultades de tipo disgráfico en la escritura o disortográfico, como la discalculia, por lo general son resistentes a la intervención. Es decir, a pesar del tratamiento psicopedagógico o de las intervenciones del docente particulares con esos niños, siguen presentando las mismas dificultades lectoras, que son o lectura errónea, con muchos errores, equivocada, o lectura muy lenta. Esas son las dos señales de alerta máxima que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el no aprendizaje en el ritmo de sus compañeros o la lentitud o los errores al leer y escribir, hablando de las relacionadas con la lectura.
hablamos de cómo leemos y cómo se aprende a leer. El idioma español es un idioma relativamente sencillo de aprender a leer, es un idioma de los más transparentes en el mundo. Por lo tanto, alrededor de un 70%, los chiquitos de primer grado, habiendo recibido una instrucción de calidad, aprenden a leer antes de llegar a la mitad de primer grado. Y para fin de año, ese porcentaje alcanza casi un 80%. Por supuesto que estos porcentajes son variables, no son sumas estáticas, ¿no? Pero la mayor parte de los niños diría o terminar un... Ahora con la pandemia se ha planteado, no, Mechi, se han planteado otras realidades, pero en un primer grado presencial, haber podido llegar a leer frases cortas, con palabras sencillas y frecuentes, sin una complejidad ortográfica muy grande, es decir, palabras bisílabas, trisílabas, de sílabas directas, consonante vocal, y en oraciones cortas, con textos breves y párrafos simples. Google le dedica a la dislexia un día, y vamos a ver cómo también en la Argentina esto se tuvo en cuenta desde las asociaciones que mencionaba Michi, de DISFAM especialmente, y en el mundo entero. Afecta el 20% de la población, dependiendo del punto de corte que usemos y del idioma que estemos hablando. Bueno, es la más frecuente y ocurre en todos los idiomas, independientemente del origen socioeconómico de esa persona. Hugh Katz, en una visita de Florida, y participa en una visita a Buenos Aires al que yo pertenezco, el grupo LEAN, nos dice que la base neurobiológica, que está siendo muy estudiada desde hace mucho tiempo, nos explica, dale. Bueno, ya estamos de vuelta entonces con retomando cuáles son las causas de esta dificultad específica del aprendizaje que habíamos terminado de mencionar anteriormente. Hugh Katz, en esta foto lo ven a este investigador norteamericano de la Universidad de Florida, Estatal de Florida, él es director del departamento de lectura de dicha universidad, y además de ser un investigador de mucha trayectoria en esta área, en la lectura, en la dislexia, en la fluidez lectora, es una persona de enorme generosidad y es una persona que vivió en carne propia las dificultades de este tipo porque tiene muchas antecedentes de dificultades en su familia, su mamá, su hermano, e incluso él mismo cuenta sus avatares o sus dificultades en el colegio con sus dificultades en el procesamiento fonológico del lenguaje. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo tanto en algún congreso afuera como el año pasado acá en la Argentina durante una jornada. Y él nos cuenta esto de cuáles son las causas de la dislexia y cómo se fue desarrollando este concepto históricamente a lo largo de la investigación en la ciencia. Hace mucho tiempo ya Pringle Morgan, que seguramente algunos lo habrán escuchado nombrar, investigador, a partir de los primeros casos a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, que hablaba de una única causa a partir de un caso, o de pocos casos que se observaban, y la llamaban el ceguera congénita de las palabras, como el primer déficit en el que observaban inversiones de letras y palabras al leer, tenía que ver con la visión. Estos eran las primeras teorías sobre la dislexia. Sin embargo, Hugh Katz nos dice que no es así y que en la actualidad esto está desterrado, que los factores, que la dislexia tiene múltiples factores que tienen impacto en esta habilidad que es la lectura.
tanto factores visoperceptuales, que acá ven, ¿no?, dificultades para recordar símbolos no familiares, dificultades en los movimientos oculares y en los tiempos de fijación de los ojos cuando leemos, los movimientos sacádicos es muy importante, pero sobre todo el principal origen de la dislexia tiene que ver con los factores fonológicos del lenguaje, que no se automatizan con el debido, en el debido tiempo y forma, sino que se tarda mayor tiempo en automatizar estas correspondencias, fonemas, grafemas, y eso acarrea problemas después en la comprensión, en el estudio a partir de la lectura, y etcétera. También hay dificultades en las tareas de denominación rápida, o por sus siglas en inglés RAN, que bueno, nosotros en el equipo hemos diseñado una adaptación del test de RAN para detección temprana de estas dificultades, que se llama TDR, que después van a ver alguna imagen, que tiene que ver con este procesamiento de estímulos lingüísticos y no lingüísticos, y el doble déficit del que se habla en la actualidad, tanto un déficit fonológico como un déficit en la velocidad y rapidez de la que yo soy capaz de denominar objetos familiares y sencillos. Y el toque cerebeloso, porque hay investigaciones que están avalando las teorías de que uno de los principales implicados en los procesos de aprendizaje automáticos y en la automatización general es el cerebelo. Entonces, además de las áreas implicadas que mencioné anteriormente, todo el hemisferio izquierdo, el temporoparietal y el occipital izquierdo, las zonas cerebrales implicadas, también el cerebelo intervendría en la automatización correcta de estos procesos. Las autoras que hablan de esto son innumerables, pero especialmente Wolf y Bowers, que es Marianne Wolf, que es la autora del test RAN. ¿Cómo se manifiesta la dislexia teniendo en cuenta diferentes aspectos? Por ejemplo, si yo la puedo detectar al inicio del aprendizaje, estaría hablando de los precursores que podemos encontrar en la etapa preescolar, que son estos déficits en la velocidad de denominación o en las tareas de conciencia fonológica, de reconocimiento de rimas, sílabas, fonema inicial, entre otras. En la etapa primaria, cuando se da en los primeros años la enseñanza, aparece la dificultad ya en esto que es la automatización de la lectura y en la exactitud de la lectura de las palabras. En la secundaria ya es más complejo, porque encontramos chicos que no cometen tantos errores cuando leen, pero sí que continúan. Entonces cuando uno los escucha, leer, le parece que no leen tan mal, pero comparados con los lectores hábiles de su misma edad o de su mismo nivel escolar, leen con muchísima lentitud. Y eso es muy importante a la hora de estudiar a partir de la lectura, porque es enorme el cansancio que les provoca leer lentamente, consume enorme energía, enorme cantidad de recursos cognitivos y tiene un alto impacto en el desempeño académico, cuando se detecta tardíamente. En el bachillerato, digamos como se llamaba antes, o en la vida adulta, en la universidad, los fines de la secundaria, persisten estos problemas de fluidez y de velocidad lectora. Es muy difícil encontrar adultos que lean tan mal las palabras, que cometan omisiones, sustituciones o inversiones en la escritura o en la lectura, pero sí que se traban mucho al leer y no tienen la fluidez lectora correspondiente. Y por último, no podemos dejar de tener en cuenta el idioma en el que estamos aprendiendo a leer. No es lo mismo aprender a leer en inglés que en español. Vieron que la imagen se va transparentando, eso tiene que ver con las características de los diferentes idiomas, que son más opacos o más transparentes, con mayor correspondencia entre sonidos y letras, o con correspondencias muy complicadas como en el inglés, donde hay para un sonido, por ejemplo, combinación de 3 o 4 letras inclusive.
Y entonces, cuando trabajamos con los niños en español, como es el caso de nuestro país, tenemos que ver que es un idioma bastante sencillo, como decíamos antes, de aprender. Entonces, ¿por qué hay niños que no lo logran, ¿no? Siempre considerando que son niños que son niños sanos, que son niños que tienen las condiciones básicas necesarias para poder aprender a leer, que han asistido a la escuela, en un ambiente que favorece la lectura, si no todo esto se complejiza muchísimo más. ¿Cuáles son los problemas entonces que manifiestan las dificultades de lectura? En la lectura, en la ortografía, en la escritura y en la redacción de textos. La lectura y la escritura, la parte más mecánica, más automática, son procesos de bajo nivel cognitivo, relativamente sencillos. En cambio, la redacción de textos y la comprensión de textos son procesos mucho más complejos que involucran memoria, atención, digamos, razonamiento, funcionalidad, funciones cognitivas superiores que hacen que sean de mayor demanda cognitiva y que necesiten que los procesos básicos estén automatizados. Y otras funciones alteradas o comórbidas, o sea, que se dan en simultaneidad con la dislexia, y lo que dicen las investigaciones es que la comorbilidad es la regla. Hay muchos casos de comorbilidad con dificultades de atención y de concentración, dificultades en la memoria a corto plazo, o memoria de trabajo, no a largo plazo, sino en la memoria esa inmediata que requiere de nuestro sistema el procesamiento online, y también en lo que se llaman la planificación, la organización de tareas, toda parte de la función ejecutiva. Entonces, para recapitular e ir cerrando estos aspectos, el proceso lector para la decodificación, como decía antes, es un proceso más sencillo, que no requiere atención consciente, una tarea de bajo nivel y que debe automatizarse. En cambio, el proceso de comprensión requiere atención consciente, no es automático, es una tarea de alto nivel que involucra otros procesos y habilidades y que debe ser practicado con frecuencia y enseñado muy explícitamente para que los alumnos lo puedan llevar a cabo de la mejor manera posible. ¿Qué pasa en la dislexia? La decodificación está alterada, la automatización no está lograda, requieren de un esfuerzo de atención consciente muy grande y esto afecta la comprensión. No es que tienen dificultades en la comprensión, en general son buenos comprendedores y muchas veces engañan en las pruebas de lectura respondiendo preguntas de tipo inferenciales por contexto. Por eso hay que ser muy estricto cuando uno evalúa y hacer un diagnóstico diferencial muy preciso. Los pobres comprendedores, en cambio, no tienen déficits en estas áreas de automatización, sino que son buenos lectores, pero tienen problemas específicos en estas tareas de comprensión, como es la producción de inferencias, el monitoreo, la comprensión de la estructura textual, y bueno, y en otras áreas que no son habilidades tan específicas, sino más de procesamiento general. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que en la matemática aparecen en los disléxicos sin llegar a ser una discalculia comórbida? Dificultades para recordar el nombre de los números o los términos matemáticos, muchas veces dificultades para contar oralmente de manera secuenciada y automática correctamente, para recordar combinaciones numéricas. Las tablas de multiplicar es muy frecuente que les cueste recordarlas, por eso no hay que insistir con esa memorización, justamente que es algo que se da automáticamente. Después, la lectura y comprensión de situaciones problemáticas, no por la comprensión en sí o el razonamiento matemático, sino justamente por la falla en la automatización de la lectura. Cuando otro les lee el problema, rápidamente lo pueden resolver o comprender, y muchas veces organización en el espacio que hace que sean chicos que durante el aprendizaje encolumnen más las sumas o tengan una desorganización espacial. Ahora, una sola de estas
dificultades que se mencionan no forma un trastorno, se dan algunas o todas, ¿sí? Pero con una sola no podemos diagnosticar una dificultad. Bueno, a ver, perdón, seguimos. ¿Cómo pensamos nosotros desde la psicología cognitiva y, digamos, en el marco teórico de la psicología cognitiva y de la neurociencia, un diagnóstico justamente que tiene que ser temprano? Hay enorme consenso internacional que cuanto más esperemos es peor, porque se va tejiendo una telaraña de baja autoestima en ese niño y luego el tratamiento se hace más difícil a mayor edad. Con respecto a la identificación temprana, no estamos hablando de diagnosticar antes de la enseñanza de la lectura en la escolaridad primaria, en un primer grado, pero sí antes de la lectura, en primer grado y en preescolar. Hay señales de alerta e indicadores que son como semáforos o luces amarillas que se van prendiendo, que no podemos los psicopedagogos desconocer. Y esas señales de alerta son el lenguaje oral, de fallas en el lenguaje oral, muy probablemente luego los chicos puedan tener dificultades en la lectura, casi siempre sucede esto en altos porcentajes, y cuando son desatendidos tempranamente esto se convierte en un problema cuando no debiera serlo. En segundo lugar, los antecedentes familiares, personas con dislexia, con padres disléxicos de nuevo, igual pueden tener alta posibilidad de tener dislexia. Y también dificultades para aprender las tareas básicas de conciencia fonológica, como la rima, la sílaba, el sonido inicial de una palabra, el nombre de las letras desde pequeños. Esto no es poner una etiqueta antes de la enseñanza, sino es dar la posibilidad a esa persona que ejercite y practique estos déficits posibles y que no llegue a convertirse esto en un gran problema cuando pasa a los grados superiores de la primaria. Retomando las características del diagnóstico, además de temprano, pensamos que tiene que ser neurocognitivo, es decir, que tienen que estar incluidas los tests y los instrumentos para poder evaluar las áreas implicadas en la lectura, y que esos tests tienen que ser confiables, tienen que ser los tests que la comunidad científica, o las pruebas, o las herramientas que la comunidad científica acuerde que son adecuados para la evaluación. Yo no puedo decir que una persona tiene una DEA o no la tiene si no lo comprobé a través de las herramientas válidas para hacerlo. Por último, pensamos desde la asociación DIFAM, muchos psicopedagogos coinciden con esta mirada. Hay otra corriente que no lo toma de esta manera, que no es una etiqueta decir que yo tengo dislexia o fulanito o menganito tiene dislexia, sino que es un derecho de la persona de recibir el nombre a lo que le pasa. Porque cuando no se pone el nombre, como dice un querido amigo mío y de Mechi, el doctor Gustavo Bichacra, lo no dicho enferma más que lo que se nombra y que lo que se pone sobre la mesa y se da a conocer. No es una enfermedad, no se medica bajo ningún concepto, esto quiero que quede muy claro, no hay ningún remedio para la dislexia, ninguna medicación posible para mejorar esto, sino que esto es la comprensión, el entrenamiento y el acompañamiento lo que hace que un disléxico pueda mejorar su lectura. Y por último, tampoco es una discapacidad, con lo cual tampoco sería necesario, tampoco es necesario para obtener la cobertura tener un certificado de discapacidad que avale esta dificultad o que avale los tratamientos. Y acá viene otra vez lo del diagnóstico temprano. Se comprobó que cuando se diagnostica luego de segundo grado, y miren, esto es muy importante, ¿no? Las dificultades para aprender a leer y escribir continúan en los grados superiores. Es decir, que es importantísimo diagnosticarlas tempranamente. Y cuando se diagnostican después de tercer grado, el 70% de los niños diagnosticados después de tercer grado sigue evidenciando dificultades similares en lectura cuando termina un quinto o sexto año de la educación secundaria. Fíjense el impacto que tiene para estas personas no haber detectado a tiempo su dificultad.
Otras pautas de alarma para el aula concretamente, además de lo que vimos, hay chiquitos disléxicos, no todos, que tienen torpeza motriz. Hay chiquitos disléxicos que son los típicos payasos del aula, aquellos chicos que son muy disruptivos, que siempre están llamando la atención con bromas, etc. Y hay otros que son muy introvertidos. Hay mucha falta de ganas de ir al colegio, dificultades de atención que no tienen que ver con un trastorno en ese constructo de la atención, sino tienen que ver con que el objeto de conocimiento, de aprendizaje, la lectura, les es tan arduo que empiezan a dejar de prestar atención, cansancio e irritabilidad, mucha fluctuación, son chicos que ya más grandes no quieren ver películas subtituladas, la tendencia a copiarse de otros compañeros y generalmente reciben el premio al esfuerzo, porque lo que los docentes perciben es mucha dedicación o esfuerzo y poco resultado o frustración relacionado con las calificaciones. ¿Y cómo planteamos el tratamiento? Siempre decimos con Mechi y tomando a también otra autora que nos gusta mucho, que es Mary Helen Inmordino-Young, que tiene un libro muy lindo que se llama Mente, Cerebro y Educación. Como dijimos, la emoción es el timón del aprendizaje. Entonces, el primer objetivo del tratamiento psicopedagógico tiene que ser devolver el placer por el aprendizaje. Y esto, por último, ¿no? La dislexia es una condición que nos acompaña toda la vida, o que acompaña a las personas con dislexia para siempre. Es una condición, como yo soy un poco pecosa y con pelo castaño, y alguno es más morocho, o pelo rubio, alto o bajito, la dislexia es algo que trae la persona, y que esa condición genética, dice Stanislas Dehaene, no es una condena a perpetuidad, sino que contamos con un órgano muy plástico que es el cerebro, que cambia constantemente, que compensa constantemente y que, recibiendo las ayudas necesarias del medio, cada nueva ayuda del tratamiento psicopedagógico, por ejemplo, y de la intervención temprana en la escuela, modifica los circuitos neuronales y puede marcar la diferencia y ayuda a sobreponerse a esta dificultad tan frecuente y a veces tan invisible, como también decimos desde DIFAM muchas veces, a los ojos de los que no conocen realmente el padecimiento y las dificultades que tienen estas personas, como venimos repitiendo a lo largo de esta presentación. Creo que Mechi ahora te toca un poquito seguir a vos contando algo más de este tema, ¿no? Muy bien. Y del tratamiento. Sí, nuestro marco teórico, además del neurocognitivo, tiene que ver con reconocer la singularidad, la subjetividad que no solamente tiene el individuo, ¿sí? Sino poder pensar también los sistemas que acompañan. La teoría de Bonhoeffer-Brenner es una teoría que nos hace no solamente comprender a un individuo que tiene, como en el caso que presentó Eleonora, una dificultad específica de aprendizaje de índole intrínseca, sino también entender que esa persona depende el contexto que está, el ambiente que está, la familia que está, la didáctica que recibió, en qué momento recibió la comprensión de lo que le estaba pasando, qué ayudas recibió, qué apoyo, qué adaptaciones, qué capacidad tuvo la escuela de reconocer todas sus fortalezas y no solamente ver sus debilidades, va a cambiar el pronóstico. Es decir, no existe una ecuación matemática, no existe que una persona sea igual que otra, no existe que una persona que tenga una condición, no sé, de disminución visual sea igual a otro con disminución visual. Lo mismo sucede con los DEA. Este año fue un año muy difícil para todos, pero fue un año donde la diversidad fue el ancla de todos. Esto significa que la trayectoria educativa del chico dependió de su contexto y no solamente de su condición intrínseca. Bueno,
El origen, a ver cómo es esta, Eleonora, el origen de las dificultades de estos niños, bueno, no son solo dificultades de origen endógena, sus déficits, sino la insuficiencia de ajustes sociales que somos capaces de proporcionar. Este es un autor que queremos mucho, Mac Montfort, que él es un especialista en lenguaje, en realidad, pero entendemos que lo que más importa es poder darle un ambiente de esto, de tranquilidad y de calma para aprender, no de hostilidad, donde el canal de enseñanza no sea justo sus debilidades. Esta falta de automatización que él tiene en la lectura, escritura o a veces el cálculo, los hace sentirse que tienen, que son, o que son vagos, se los suelen etiquetar con esos nombres, o que son vagos, distraídos, o lo hacen a propósito, o que en realidad tienen un problema emocional, y en realidad justamente están en que no son escuchados en lo que les está pasando, inmediatamente su problema termina siendo no de aprendizaje, sino emocional. ¿Está bien, Eleonora? ¿Algo más? Exactamente. No, esto, ¿no? Que las consecuencias del problema no tenido en cuenta son emocionales, pero no la causa de sus dificultades. Eso es una distinción que tenemos que hacer muy fuertemente. También, bueno, ¿no? Acá aparece el uso de la tecnología como una gran aliada, sobre todo de los niños que ya están en el segundo ciclo de la primaria y en la universidad o en la secundaria, ni hablar. Bueno, y este año nos puso a todos a prueba en el uso también de la tecnología, pero hay muchos recursos relacionados con la digitalización de libros, con propuestas como Lecto, que son gratuitas para descargar y que el chico, en vez de tener que leer lo que tiene que estudiar, lo puede escuchar de otro leído, o de un procesador de texto, o de un lector de texto, o inclusive dictarle a la computadora. En esta época, el beneficio de la tecnología, que también está cambiando el diseño de nuestro cerebro, y quizás mucho más adelante lo descubramos o lo podamos investigar, es fundamental, ¿no? Porque nosotros tenemos que convertir esa experiencia, ¿no?, de aprendizaje, que es una montaña enorme para escalar para estas personas, en algo, como decíamos antes, que sea más placentero y más sencillo. Muchas veces también en los colegios escuchamos que los maestros dicen a los papás, bueno, ¿no? Así, déjalo solo, ya que lea el solo, y las mamás que se van dando cuenta de si lo dejo leer solo no termina de leer para la prueba, y entonces ahí se produce como mucho estrés familiar, y las mamás siguen leyéndoles a los chicos más grandes. Entonces todo lo que es tecnología vendría a suplir y a darles a ellos y a los chicos más grandes instrumentos de autonomía e independencia con respecto a lo que es el entorno lector. Por supuesto que esta ilustración, El secreto de Superman, de niño me leían en voz alta, es para los chicos más chiquitos, y pasaríamos a lo tecnológico para los chicos más grandes, porque también hay que habituarse a escuchar a alguien, a un dispositivo que te lee, no es de un día para otro, ¿no? Una cosita más. Pasa un minutito, puede ser, Elio, al anterior. Este año todos no solo tuvimos que de alguna manera potenciar el canal de aprendizaje en lo tecnológico, sino también se marcó la desigualdad, ¿no?, de esta accesibilidad, que muchos tienen esta barrera de no poder obtenerla. Frente a esto, la realidad y la documentación de las pruebas PISA y de los últimos registros de los diferentes momentos de este tiempo y este año de distanciamiento educativo, muestran que hay diferentes maneras, ¿no? Hoy por hoy la población, sobre todo de secundaria, que son estos chicos, más del 70% tiene un celular. Con el celular uno puede hacer maravillas. Puede leer escuchando, escribir hablando, recordar, sacar una foto y escanearla para poder tener claro la imagen y
no perderse en esto que Leonora antes contaba de una dificultad bastante frecuente que es la memoria de trabajo. Creo que es muy necesario, sobre todo en la etapa de secundaria y universitario, que los chicos que no han logrado estos automatismos en estas destrezas básicas puedan sentirse capacitados y con esta autodeterminación y autovalía para aprender, conocer, recrear, inventar, transformar, y que nadie absolutamente los pare. Ahora sí, Elio. Bueno, y como representantes de DIFAM Argentina, bueno, contarles brevemente que DIFAM, como Mechi dijo, DIFAM es una asociación relativamente joven, porque nació en el 2013, hace 7 años, como una propuesta de padres profesionales, docentes de distintos lugares del país, para dar a conocer esta dificultad, para dar a conocerla este trastorno invisible, y que se tomen medidas relacionadas con los derechos que tienen estos chiquitos, estas personas. Bueno, en el año 2016, el 19 de octubre de 2016, se sanciona por unanimidad, acá ven el voto, cuando todo el aparato del Congreso de la Nación confirma lo que ya el Senado había definido en un año anterior, en 2015, tenía media sanción del Senado y lo confirman los diputados, con todos los bloques a favor de la ley, mal llamada de dislexia, pero es la ley de DEA, ¿no? La ley que, bueno, en su cuerpo tiene, Mechi es Río Negro, ¿no? Sí, sí. La ley nacional fue el impulso para que las diferentes provincias podamos adherirnos o hacer una ley propia. Esto es muy importante, ustedes saben que nosotros somos un país federal, entonces, por más que había una ley nacional, después cada provincia, cada consejo educativo tenía que decidir si se adhería o no. La ley nacional salió en el 2016 y con un trabajo de muchos voluntarios de todo el país, pero específicamente voy a hablar del orgánico que es Río Negro, se logró que el 30 de noviembre del 2018, hoy contemos todo Río Negro con esta ley que no solamente nos permite pensar en los derechos educativos de estos chicos, sino también de la prestación médica. Es decir, que se suma, que esto es algo inédito, es una ley donde articula la política pública, tanto de salud como de educación. Es decir, desde la legislación impulsó hacer cambios hoy por hoy en lo político. Exacto, acá están, bueno, ¿no? la parte de Río Negro cuando adhiere, ¿no, Mechi? ¿Es esto? Sí. Y sí, cuando se reglamenta la ley, ¿no? Uh-huh. Que salen los distintos boletines oficiales. Estas son todas las provincias que adhirieron a la ley, ya quedan muy, muy poquitas que todavía no han resuelto este tema. Este es el escudo de DIFAM Argentina, al que la asociación toma su nombre de DIFAM España, como lo dijo Mechi. Nosotros hemos trabajado mucho por la ley, pero también por dando charlas, realizando diagnósticos a niños de sectores que no pueden acceder a la cobertura ni siquiera de los hospitales, o sea, aquellos chiquitos que están fuera de todo el sistema. Para eso es la asociación. En cada provincia hay distintos referentes de las asociaciones provinciales. Los 4 puntos fundamentales, como decíamos, era la importancia de la detección temprana, la importancia de la formación docente, porque créase o no,
en los profesorados docentes de casi todo, no quiero decir de todo el país, pero de muchos profesorados docentes, no se habla de las dificultades de aprendizaje, ni se forma en relación con ellas a los futuros maestros. Lo que acaba de mencionar Mercedes, que es la inclusión en el plan médico obligatorio, o sea que acá salud y educación articularon juntas como comisiones, y después las famosas adaptaciones curriculares o configuraciones de acceso o adecuaciones, que depende del año, se llaman de una u otra manera, pero es esto, garantizar en el aula la igualdad de condiciones para los chiquitos con DEA, ¿no? Acá hay algunas de las adaptaciones que son el punto de partida, ¿no? Para lo mínimo que debe pensar un docente cuando hay un chico que tiene alguna dificultad en la lectura, en la escritura o en el cálculo. Son orientativas, pero son el punto de partida. Quizás necesite inclusive alguna otra configuración mayor a las que están acá mencionadas, que son, bueno, evitar la lectura en voz alta, darle más tiempo, dar prioridad a la oralidad, etc., ¿no? También recomendamos algunas películas sobre el tema que nos gustan mucho, para que ustedes puedan ver a través del arte, sobre todo esta película, es una película hindú que se llama en castellano Estrellas en la Tierra. Este es un documental de HBO, donde nos cuentan testimonios sobre la dislexia, y es una película que en Estados Unidos estuvo dando vueltas por todos los estados, como con un camioncito que iba estado por estado, mostrando este documental a las distintas escuelas, asociaciones, lugares donde eran recibidos, tienen múltiples premios, y esta película hindú, retomo, es muy, muy, muy linda y muy ejemplificadora de todos los aspectos que vinimos conversando hasta ahora, de lo que es comprender a una persona que le pasa esta dificultad, lo que le pasa a la familia, lo que le pasa a los docentes, bueno, obviamente lo que le pasa al niño, y cómo acompañarlo, hasta justamente el tratamiento y el diagnóstico, ¿no? También que hay numerosas personas de mucha reconocida trayectoria, desde deportistas, músicos, actores, investigadores, y cantantes, bailarines, etcétera. Bueno, pusimos este ejemplo porque es un premio Nobel de Química que hace muy poco tiempo, y si leen su reseña bibliográfica, que destaca, bueno, las dificultades de él en la alfabetización. El 8 de octubre es el Día Mundial de la Dislexia y otras dificultades de aprendizaje, y el color turquesa es el que lo representa, para visibilizarlo, ¿no? ¿No es cierto? Es un color que surge creo que en Europa, en España, y es un color que tiene que ver con la calma, la tranquilidad, ¿no? La esperanza también. Entonces, bueno, por eso se eligió este color, y bueno, varias cosas sucedieron este 8 de diciembre, ¿no? Este 8 de octubre, perdón, no de diciembre. ¿Querés contar, Mechi? No, lo que es interesante es que para grandes cambios hay que hacer mucho, 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 ¿no? Es un trabajo enorme, pero realmente el impacto que hay, como decíamos en la primera de las filminas que se presentaron, hay mucho por hacer. Todos sabemos la cantidad de alumnos y estudiantes que abandonan la escuela, muchos de ellos tienen diferentes necesidades que las escuelas no pudieron abordar, pero hay algunos, y estamos hablando a veces ya del 10%, que en realidad su dificultad es de origen intrínseca y necesita que nosotros de alguna manera lo acompañemos. Y el 8 de octubre se eligió por eso visibilizar estos derechos para todo este alumnado, y la legislación de Río Negro nos acompañó, no solo pusieron la fecha como efeméride
y quedó instaurada, sino también nos acompañó, y esta es la siguiente, permitiendo que se iluminaran diferentes edificios. Bueno, acá hay algunos edificios, como ustedes verán, está el reloj de, si ustedes conocen, San Carlos de Bariloche, también está el Congreso Nacional, está el Puente de la Mujer en Capital Federal, y así se iluminó no solo estos edificios, sino de todo el país y del resto del mundo. Fue una movida muy grande la de este año, es muy impactante la cantidad que somos, que estamos haciendo este granito para que estos chicos no repitan, no dejen la escuela, no tengan tanto estrés durante tantos años, que sean como el premio Nobel, que haya podido saltar, y este pedacito chiquitito del cerebro que no se le ilumina, olvidarse y sostenerse en todas sus fortalezas, que son millones, y animarse a conocer, a aprender y a recrear este mundo que tiene que ser para todos y no solo para algunos. Esta es parte del equipo de trabajo LEAN, con, bueno, como les contábamos, con Hugh Katz en la Argentina, concretamente en una jornada, la del año pasado, 2019, la tercera jornada que ya organizamos como equipo junto con otros equipos psicopedagógicos, está conformado por 10 psicopedagogas y una bióloga, que es quien tiene en la mano, porque se presentó en esa ocasión, uno de los instrumentos que nuestro equipo de investigación diseñó, o adaptó, mejor dicho, no diseñó, el original en inglés, que es el test de denominación rápida y automática para el español rioplatense, o sea, para nuestra población. Es muy importante el diagnóstico, es muy importante contar con instrumentos debidamente baremizados para nuestra población. El TDR pensamos que es un instrumento muy sencillo para la toma y muy eficaz, y que están usando muchísimas psicopedagogas, y bueno, tuve la suerte de formar parte de este equipo y de poder participar en su baremización. Ahora estamos trabajando en la posibilidad de hacerlo de manera digital. Con estas jornadas que organizamos cada 2 años, nosotros lo que logramos es también obtener la financiación de los proyectos de investigación para lograr estos instrumentos tan valiosos para nosotros. Bueno, Mechi, creo que vos fuiste a varias de nuestras jornadas, ¿no? Y conocés, sos amiga de la mayoría de las integrantes del equipo, que, bueno, con quienes hemos trabajado juntas mucho tiempo. Sí, Mechi pero y yo. Esto de la formación del psicopedagogo, que no es solamente en el tiempo de la facultad, la realidad es que nuestra formación somos representantes de justamente nuestra visión. Todo el tiempo necesitamos aprender, todo el tiempo hay cambios en la población, en la cultura, en la ciencia, y esto nos impulsa a continuamente aprender. En estas jornadas, las personas que van son psicopedagogas, y el número, bueno, Eleonora lo sabe mejor que yo, pero son más de 1000 psicopedagogas de todo el país que vamos a formarnos. Son 2 equipos, el de LE y el de GEL, que son 2 equipos que investigan, locales, y forman a millones de psicopedagogas en todo el país. Una soy yo. Bueno, acá está el test TDR que les mencionaba. Cualquier cosa, después figuran los mails nuestros en la presentación, al final de la presentación. No es el objetivo de esta presentación, pero es un instrumento que recomiendo que estudien e investiguen las futuras psicopedagogas. No dejen de tomar contacto y conocerlo, y después decidirán si lo usan o no. Pero es muy valioso, entre otros que hay, ¿no? Bueno, y Mechi, acá estás vos trabajando en formación también. Sí, esto tiene que ver con cuando uno, desde las necesidades comunitarias, ¿no? Desde la sociedad, hay padres, hay docentes, hay pediatras, porque acá hay mucha gente que de alguna manera está con su voluntad, con su práctica, con su experiencia, con su clínica, marcando la necesidad de cambio.
se logró que, en este caso, el Ministerio de Educación de Río Negro, el Departamento de Inclusión, para la mejora, pensara que era necesario hacer talleres para alfabetización inicial. Así que en el 2018 comenzamos a hacer talleres para trabajar con docentes de escuela común, acompañadas con docentes de escuelas especiales, para acompañar y potenciar las diferentes maneras de alfabetizar y buscar cuál sería en nuestras prácticas la mejor manera para enseñar la alfabetización en la primera instancia. Perfecto, bueno, distintos ámbitos de formación, ¿no? Esto tanto en realidad, presenciales como por Zoom, perdón, como claro, fueran las de este año. Perfecto, esta tuvo que ver con este año, así como el Ministerio de Educación de Río Negro, del Departamento de Inclusión, requirió intervenciones, también lo requirió el Ministerio de Desarrollo Social en primera infancia. ¿Se acuerdan que la ley nos plantean 4 puntos y uno tiene que ver con la posibilidad de no solo la formación del docente, sino también la posibilidad de hacer prácticas de calidad, donde haya la posibilidad de que los docentes observen cómo su incidencia, su intervención, va modificando la evolución y el desarrollo de sus alumnos. Y esto fue una de estos encuentros. Estamos ahora con todo lo local, Elio. Esta es una jornada que junto con la Sociedad Argentina de Pediatría de Lagos del Sur, yo vengo a presentar la parte orgánica, es decir, la Patagonia. Fue una jornada para también visibilizar la necesidad de las dificultades específicas de aprendizaje, la dislexia, la discalculia, la disgrafía, y fue algo maravilloso, no solo porque estamos como acostumbradas a que no hay tantos planes o proyectos donde estén articulados salud y educación, y esta fue una, sino que apenas se lanzó, al mes ya estaba agotados los cupos, ¿sí? Esto es como muy llamativo, y además poder compartir espacios donde se presentaba no solo educación, sino también salud, donde los psicopedagogos tuvimos un lugar muy importante para la capacitación. Esta también fue otra jornada que se hizo en San Carlos de Bariloche, donde Leonora fue una de las invitadas y fue una de las expositoras, y nos enseñó y nos asnó de cómo de alguna manera transitar para descubrir los indicadores de riesgo de los chicos que puedan llegar a tener dificultades específicas de aprendizaje, a diferencia, que esto es lo más importante, de chicos que lo que tienen es o ausencias en el aula, o falta de enseñanza, o dificultades en el aprendizaje por retardo en el acceso a la lectura, a la escritura y al cálculo, que no tiene nada que ver con estas dificultades que en este encuentro quisimos acercarles. Bueno, esta es una investigación, así como está el RAM, que son investigaciones, instrumentos que han sido baremizados con poblaciones locales. También yo colaboro con la Universidad de UFLO, con sede en Cipolletti, para que justamente podamos tener instrumentos regionales, de Río Negro y de Neuquén, y no solamente sean de Capital y del Gran Buenos Aires. Me parece que es una iniciativa que las invito a todas, absolutamente a todas, a contagiarse, ¿no? Porque es necesario que como psicopedagogas y ustedes, estando en la universidad, puedan formar parte de estas prácticas, ¿no? Y estas documentaciones que también estamos invitadas como psicopedagogas y somos responsables en hacer. Medici, justo iba a comentar, me sacaste
Como las mismas palabras, ¿no? No sé qué es lo que sigue, creo que ya estamos, bueno, este es un ejercicio, ¿no? De trabajo en talleres, Sí. pero vuelvo Primera entonces para atrás. infancia. Esto tiene que ver Bueno, con primera infancia, como dijo Eleonora, una dificultad, la siguiente, una dificultad específica de aprendizaje no aparece, la anterior, Elio, la de los chiquitos. perdón, sí. Esta tiene que ver con entender que uno puede trabajar desde el lenguaje y la conciencia fonológica, desde los sonidos. El principio alfabético lo enseña la escuela. De la única manera que se crea esta caja de palabras, este reciclado de palabras, es con la enseñanza del principio alfabético. Cuando presentamos esto al arbitrario, que la A se hace así, y cada vez que vemos este grafema es A. Y si ponemos la P primero, después la A, después la T y después la O, decimos pato. Esto que se llama el principio alfabético es un camino que se hace en la escuela, en primero, en segundo grado, en tercer grado. En jardín lo único que podemos hacer es estimular, y que no le hace mal a nadie trabajar con los sonidos, con el lenguaje, preparando a poblaciones para que el acceso después de estos principios alfabéticos estén con algún sustento, con alguna base, y que no sea algo donde justamente los sectores más vulnerados tienen una brecha, y a mí me encanta marcar esto, donde al no estar el lenguaje estimulado, la brecha se hace cada vez más grande. Y nos encontramos con chicos que acceden a la escolaridad e inmediatamente reciben certificados de discapacidad mental cuando no lo son. O reciben certificados o diagnósticos de dificultades de comportamiento cuando el problema es cognitivo o de falta de enseñanza de estos principios, y estos chicos son los primeros que lamentablemente abandonan la escuela. Vuelvo otra vez entonces a la parte más académica, la importancia de contar y de animar, no sé si lo vamos a lograr, a los estudiantes de psicopedagogía de los diferentes espacios universitarios, de las diferentes universidades o casas académicas, a que se involucren en la investigación psicopedagógica para tener instrumentos validados en nuestro país, por ejemplo, prácticas basadas en la evidencia científica, no en creencias, y además, y sobre todo, que los psicopedagogos nos acostumbremos a leer investigación y papers actualizados. No podemos manejarnos con datos teóricos que son de años que fueron muy importantes en su momento, pero que ya la ciencia ha descartado esas ideas y está avanzando con rigor hacia otro punto, hacia otro lugar. Y es muy, muy importante aprender a leer publicaciones científicas de calidad, de nivel, que tengan importante impacto, como también validez y fiabilidad de quién las publicó, en dónde se publicaron y de qué año son esas publicaciones. Porque no es lo mismo leer cualquier tipo de literatura en este sentido, porque esa lectura influye en nuestra práctica cotidiana, es decir, en lo que vamos a hacer en el tratamiento psicopedagógico. Hay toda una parte muy linda de creatividad, de desarrollo de cada uno con sus características como persona y como profesional. Pero hay otra parte que es serísima, que es la parte de la práctica basada en la evidencia científica, que como psicopedagogos no la podemos desconocer, por eso los invitamos a que, bueno, ya por último, les agradecemos si nos contacten en cualquier oportunidad que necesiten para seguir charlando de esto, incluso discutiendo distintas impresiones o que nos cuenten qué les pareció, etc. Muchas gracias en serio. Para nosotros realmente
nos entusiasma, nos alegra, nos confirma que cualquier acción es posible. Nunca nos hubiéramos imaginado, con Eleonora siempre lo decimos, que dos simples psicopedagogas hayamos llegado al Senado a cambiar de alguna manera situaciones legales y sobre todo cambiar nuestras propias prácticas. Las primeras sorprendidas somos nosotras y las invitamos a ustedes también a que el universo de la incidencia del abordaje de la psicopedagogía en los diferentes campos es muy amplio, y depende de todas nosotras poder acceder a esos lugares. Bueno, muchísimas gracias, universidad. Nos despedimos. Sí. Hasta luego. Un beso.